Hola, vamos a comenzar el día de hoy con esta clase que es muy importante en cuanto al manejo de las heridas, puesto que eh, en las últimas décadas ya la curación tradicional de las heridas, la que estuvimos acostumbrados toda la vida con gasas, en ese entonces sablón, yodopovidin, ya ha pasado a una nueva generación en la que se habla sobre la cura avanzada de heridas. Y la cura avanzada de heridas precisa pues de implementos y apósitos inteligentes que van a tener la finalidad de poder dar una cicatrización en el tiempo preciso y más que nada que sea costo efectivo. ¿A qué se denomina costo efectivo? A que lo que uno realiza, las actividades que uno realiza con la herida, la utilización de apósitos de cura avanzada, puedan darnos menos tiempo de herida, por decirlo de esa manera, y que la cicatrización sea más pronta y de esa manera ahorrar dinero. Se han hecho muchos estudios de costo-efectividad de la cura avanzada de heridas, en las que han determinado que la gasa tradicional, el hecho de cambiar gasas, de utilizar soluciones, guantes, etcétera, al comparar con la cura avanzada, que son curas más espaciadas, da una mayor costo-efectividad a la cura avanzada. Vamos a conocer los productos de la industria para la cura avanzada de heridas. Aquí nosotros podemos observar algunos de ellos. Por lo general, la industria ha realizado múltiples investigaciones sobre materiales que puedan ser utilizados en heridas crónicas. Estos se llaman biomateriales. ¿Por qué se llaman biomateriales? Porque en su mayoría van a ser originados de productos sacados de la naturaleza. Tenemos entre ellos los apósitos transparentes, las espumas, los hidrocoloides, etcétera, que es lo que vamos a conocer el día de hoy. ¿Cuál es el apósito ideal? ¿Cuál sería un apósito ideal? Es aquel que va a coincidir con 5 parámetros. Primero, coincide con el volumen de exudado de la herida para que el lecho de la herida se mantenga húmedo y la piel prelesional se mantenga seca. Y sí, si la herida está muy exudativa, como vimos en la clase anterior, las heridas exudativas tienden a migrar a la piel perilesional que está sana y pueden llegar a lesionarla como un efecto colateral a este problema. Es apropiado para el tamaño, es apropiado para la profundidad y la ubicación de la herida. Tiene capacidad de rellenarse de forma holgada la cavidad de la herida, disminuye la frecuencia de cambio de apósito y es cómodo y cosméticamente aceptable para el paciente. A veces a los pacientes no les agrada poder ver que están vendados o con gasas y les hace sentir incluso hasta más enfermos. Aparte de ello, el apósito debe proporcionar un aislamiento térmico y estable en la temperatura de la herida. Recordemos que la herida necesita mecanismos fisiológicos para poder curar. Si la herida está hipotérmica o está con una temperatura baja, las células no van a poder proliferar y hacer sus funciones como debieran. Eh, Recordemos que la temperatura corporal es una temperatura 37, 38 grados, eh, y es la manera en que las células van a funcionar. En cambio, en una temperatura baja no se lo va a lograr. Por eso es que antes tenían la costumbre de que todos los días, cada turno incluso, cada turno en las guardias hospitalarias se encargaba de levantar las gasas para ver la herida. Pero eso hacía que se ponga hipotérmica y que la herida no cicatrizara. Aparte de eso, el apósito debe tener la capacidad de proteger de la contaminación por microorganismos externos. Debe abordar la carga biológica bacteriana. Tiene que tener algún mecanismo de poder retener bacterias y sacarlas del lecho de la herida. Mantener la integridad del apósito cuando uno lo retira, porque en ocasiones, un ejemplo, hay apósitos que se deshilachan en la herida. En el caso de la gasa, cuando uno saca la gasa, a veces está pegada y uno cuando levanta la gasa se está llevando todo ese tejido neoformado que el cuerpo hizo todo el esfuerzo para hacer y lo sacamos con retirar la gasa.
Aparte de eso, el apósito debe de ser muy amable con el hecho de la herida, minimizando cualquier dolor cuando uno lo retire. Y aparte de eso, debe ser rentable. Los apósitos se van a clasificar en los siguientes: hidrogeles, hidrocoloides, films o películas, hidrofibras, alginato de calcio y espumas. Los hidrogeles. Los hidrogeles pueden venir en dos presentaciones. Pueden venir en presentaciones de tubos, viene el gel, un gel espeso, y también pueden venir en apósitos impregnados con hidrogel, como los que vemos aquí. Los apósitos tienen un alto contenido de agua, son 80% agua, proporcionan humedad a la herida, ayudan a que por medio de esta humedad exista desbridamiento autolítico. ¿Qué quiere decir el desbridamiento autolítico? Que con esta capacidad de humedecer, el cuerpo mismo vaya a poder eliminar los tejidos desvitalizados mediante el exceso de humedad. Por eso se llama desbridamiento autolítico. Pueden haber hidrogeles que sean transparentes o translúcidos, algunos que vienen en obleas o en apósitos impregnados, pero aquí la situación que más debemos de tratar de cuidar es que ese exceso de humedad no lastime la piel que está sana, ¿no? La piel perilesional. Entonces, si podemos resumir aquí, los hidrogeles son los productos de la industria que van a proveer de humedad a la herida y de esa manera poder dar desbridamiento autolítico o mantener húmedas aquellas heridas que están secas y que también se han estancado en alguna fase del proceso de cicatrización. Los apósitos de película o los films son apósitos adhesivos, ¿ya? Transparentes, son de un material de poliuretano. Por lo general se los usa para poder proteger a las heridas que ya están epitelizadas, para de esa manera protegerlas, ¿no? Porque el tejido epitelizado a veces es muy, muy lábil. Puede causar desgarros en la piel si es que no se los retira bien. Son semi-oclusivos, no tienen capacidad de absorción y tienen un grado variable de permeabilidad, ¿no? Que es el índice de transmisión de vapor. Muy poco, son semi-oclusivos. Entonces, estos apósitos de película por lo general se utilizan en heridas que ya están epitelizadas. Los hidrocoloides. Los hidrocoloides son unos apósitos basados en gelatina, carboximetilcelulosa y pectina. Pectina es una proteína, la carboximetilcelulosa que se encuentra en los árboles y la gelatina que ya la conocemos, ¿no? Todos estos tres ingredientes forman los hidrocoloides. Este hidrocoloide tiene una ventaja muy buena, que es que disminuye el pH de la herida, lo cual es bueno para evitar la proliferación de bacterias. Disminuye el oxígeno también. Aparte de ello, son oclusivos, permiten que haya una humedad natural en la herida, mantienen la herida sin dolor porque arropa, como quien dice, las terminaciones nerviosas de la herida y se adhieren a la piel en múltiples formas. Uno lo puede cortar y lo acomoda como uno considere. ¿Ya? Debe tener la precaución de que debe ser colocado por lo menos a 1 a 2 centímetros del margen de la herida para evitar que se fugue el exudado o que se desprenda. ¿Ya? Estos hidrocoloides se los puede retirar hasta 7 días después de su aplicación, pero todo depende de la valoración de la herida. Si la herida está infectada, un hidrocoloide no puede ser colocado allí. ¿Ya? Debe colocarse otro tipo de apósito antimicrobiano. Si una herida está limpia, moderadamente exudativa, no hay ningún problema, se lo puede utilizar. Puede utilizarse en heridas de espesor parcial o de espesor total, sin ningún problema. Lo único negativo es que si hay una mala valoración, el hidrocoloide puede hacer daño. Por eso es que hay que valorar bien y poder hacer los cambios que sean precisos, ya que si bien el apósito dura hasta 7 días, uno tiene que valorar la capacidad exudativa de la herida para poder definir si es en 3, 4, 5, 6 o 7 días. La hidrofibra, por otra parte, es basada en carboximetilcelulosa. Es uno de los ingredientes del hidrocoloide, más no tiene pectina, más no tiene gelatina, solo tiene la carboximetilcelulosa. Tiene una alta capacidad de absorción, por eso es que este apósito se lo utiliza en heridas muy exudativas.
A veces le colocan plata iónica, que la plata iónica tiene la capacidad de matar bacterias, inclusive bacterias resistentes. Puede ser asesinada por la plata iónica de estos apósitos de hidrofibra. Esta fibra le da una resistencia a la tracción, por eso es que se quita fácilmente la herida y no deja restos. Une el exudado de la herida al interior del apósito y lo deja bloqueado como gelatinizado para que no regrese ese exudado a la herida y no regresen las bacterias a la herida. Esa es una ventaja muy grande de este apósito, que tiene una capacidad de atrapamiento de exudado, atrapamiento de bacterias, evitando que pueda retornar a la herida. Son uno de los más efectivos en la cura avanzada, mucho más aún en pacientes con heridas infectadas cuando tienen plata iónica. Tenemos el alginato de calcio. El alginato de calcio son unas fibras biodegradables que fueron extraídas de las algas marinas. Son capaces de absorber hasta 20 veces su peso, este líquido. Cuando se une el exudado, se va a formar como una especie de sustancia gelatinosa que tiene esa capacidad también de desbridar autolíticamente, tiene esa capacidad también de atrapar un poco las bacterias y el agua, no tanto como la hidrofibra, pero sí la tiene. Y algo interesante es que tiene una capacidad de adaptación y de relleno en las heridas. Uno lo puede adaptar a la forma de la herida, lo va rellenando, empaquetando, etc. Y el alginato de calcio, aquellos que tengan alginato de calcio, tiene una función muy buena, que es que hace hemostasia. Cuando hay una herida sangrante, este alginato de calcio ayuda a parar el sangrado por la función hemostática que tiene el calcio. Las espumas generalmente están hechas de poliuretano, son espumas muy parecidas, y damos un ejemplo muy doméstico, a lo que usan las mujeres para ponerse el maquillaje. Son espumas muy absorbentes. Estas de aquí constan de 2 a 3 capas, con una superficie hidrofílica entre la espuma y un respaldo hidrofóbico también. O sea, una parte de ella es hidrofóbica, una parte de ella es hidrofílica. Hay de muchos tamaños. Estos poros que tiene la espuma permite que haya una transferencia de vapor buena para que la herida, si lo podemos decir así, pueda respirar, la piel pueda respirar, y tiene una gran capacidad de absorción, ¿no? ¿Verdad? Comparando con la hidrofibra, la espuma también tiene capacidad de absorción. Tanto las hidrofibras como las espumas pueden tener dentro de sus componentes sustancias antimicrobianas. ¿Cuáles son las sustancias antimicrobianas que usamos en heridas? La plata iónica, el polioximetilbiguanida, que es el PHMB, el yodo, el azul de metileno y la miel. Estas sustancias son antimicrobianas. 2 de estas opciones tienen propiedades antiinflamatorias. Entre esas está la plata y la miel. Las clases de apósitos para equilibrar la humedad a menudo se combinan con estos apósitos, y de esa manera se manejan las infecciones en heridas crónicas. Algo importante es que la miel, si bien tiene ese efecto antibacteriano, también es un poco contraproducente cuando las bacterias tienen contacto con ella. Pueden, en cambio, comerse el azúcar de la miel, hacerse más gorditas y explotar, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en la valoración que uno realice antes de colocar miel o en sí la plata iónica. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? El que está aquí es el Suprazor. El Suprazor es el Lohmann Rocher, tiene PHMB. El PHMB no tiene resistencias descubiertas hasta el momento. Tenemos Yodosor, que en cambio son apósitos de yodo, muy buenos en úlceras arteriales, úlceras de pie diabético, úlceras venosas. Tenemos la Urgo, que es de miel, muy utilizada en pie diabético. La hidrofibra con plata, que es el Aquacelestra plata, que se utiliza en cualquier herida muy exudativa e infectada. Y estas de aquí, que no hay en el mercado ecuatoriano, que es apósitos de azul de metileno, que también se utiliza para manejo de heridas infectadas. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tenemos aquí esta úlcera venosa. A la valoración vemos que es una herida con un lecho de la herida casi que de un 89% de esfacelo,
un 11% de tejido granulación. Vemos que la piel perilesional está eczematosa, por esto no, ¿verdad? Eczematosa, y está muy exudativa y con un líquido cero purulento, cero purulento. Entonces yo con esta observación que estoy haciendo y la valoración que he hecho, es una úlcera venosa que está con signos de infección. Entonces mi primera opción aquí es manejar exudado, manejar eh, carga microbiana. Entonces, ¿qué apósito necesitaría? ¿Tenemos que dar humedad? Definitivamente no. ¿Bajar carga microbiana? Claro que sí. Eso de allí me da a mí la opción de poder utilizar cualquiera de estos apósitos antimicrobianos absorbentes para que de esa manera pueda manejar la humedad y matar también las bacterias. Acá tenemos otro caso. Esta lesión es una lesión pequeña, ¿no es cierto? A simple vista veo necrosis seca en el lecho de la herida, veo una piel perilesional eczematosa, eritematosa también, pareciera una úlcera arterial, ¿no? ¿Verdad? Porque está seca. ¿Qué es lo que debo de hacer yo aquí? Dar humedad, sí, porque está seca, desbridamiento también, porque tiene una necrosis seca, una costra. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Es dotar humedad. ¿Cómo lo voy a hacer? Con hidrocoloides o con hidrogeles, ¿no? ¿Verdad? Para que de esa manera poder dar humedad y poder así ayudar a esa herida que cicatrice. Último ejemplo, tenemos aquí una úlcera venosa nuevamente. ¿Cómo sé que es venosa? Porque es irregular, está en miembros inferiores, área malleolar, hiperpigmentación en la pierna. Veo que tiene un 90% de tejido de granulación, está epitelizando también. Hay rastros de fibrina, hay en los bordes, puedo ver también maceración, quiere decir que está siendo muy exudativa. Y por ello me pongo a pensar, dar humedad definitivamente no, está muy exudativa, hay que desbridar, no tanto, y manejo de exudado sí. Entonces esta herida tiene que tener mayormente un enfoque de manejo de exudado. ¿Cómo lo hago? Con espumas, pueden ser espumas hidrofílicas, con hidrofibras, pueden ser con alginatos, cualquiera de las tres, que son los apósitos más que tienen mayor capacidad de absorción de exudado. Con eso yo creo que hemos quedado bastante claros sobre estos apósitos. En la siguiente clase voy a hablar sobre los apósitos, pero mostrándoselos uno a uno para que los puedan conocer. Muchísimas gracias.